Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, continuando con el estudio de la Palabra de Dios, vamos a la lección número 12 del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y es la matanza de los niños. Eso está en Mateo 2, del 16 al 18, cuando dice: cuando Herodes vio que los sabios le habían burlado, mandó a matar a todos los niños de Belén y sus aledaños. Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, calculándolo por el tiempo que había investigado de los sabios. Entonces se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y grandes lamentaciones. Era Raquel llorando a sus hijos inconsolablemente porque no le quedaba ninguno. Hermanos, ya hemos visto que Herodes era un genio en el arte del asesinato. No ha hecho más que subir al trono y ya empezó aniquilando el Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de los Judíos. Más tarde hizo una matanza improvisada de 300 oficiales de la corte. Después mató a su mujer, Mariana, a la madre de esta, Alejandra, a su propio primogénito, Antípater, y a otros 2 hijos suyos, llamados Alejandro y Aristóbulo. Y a la hora de la muerte hizo los preparativos para la matanza de muchos nobles de Jerusalén, como ya lo dijo en un estudio anterior. No se podía esperar, hermanos, que Herodes aceptara tranquilamente la noticia de que había nacido un niño que llegaría a ser rey. Esto lo preocupó. Y ya hemos leído cómo inquirió cuidadosamente de los sabios cuando habían visto la estrella. Preguntó, averiguó. Aún entonces estaba deduciendo astutamente la edad del niño para dar los pasos para eliminarle, y en este punto puso sus planes en acción rápida y salvajemente. Dio la orden de que todos los niños de 2 años para abajo de Belén y sus aledaños fueran asesinados. Pero hay dos cosas que debemos notar. Belén no era un pueblo grande y el número de los niños no pasaría de los 20 o 30. No debemos pensar en términos de centenares. Ahora, eso no quita el crimen de Herodes ni lo hace menos terrible, pero debemos hacer una idea clara de lo que sucedía. En segundo lugar, hay algunos críticos que mantienen que esta matanza no puede haber tenido lugar porque no se menciona en ningún otro lugar fuera de este único pasaje del Nuevo Testamento. El historiador judío, por ejemplo, Josefo, no lo menciona. Pero hay dos cosas que se deben decir. La primera, como acabamos de ver, es que Belén era un lugar relativamente pequeño y estaba en una zona en la que el asesinato era tan corriente que la matanza de 20 o 30 niños o bebés no causaría gran conmoción y querría decir muy poco, salvo para las afligidas madres de Belén, porque era un lugar remoto, lejos y peligroso. Y era muy común que esto llegase a suceder. Ahora, eso no quiere decir que no haya sucedido, ¿verdad? Todo este incidente es tan típico de Herodes que no tenemos por qué dudar de que Mateo nos transmitió la verdad. Pero aquí tenemos una terrible ilustración acerca de lo que hacen algunos para librarse de Jesucristo, hermanos. Si una persona está empeñada en seguir los dictados de su propia voluntad y ve en Cristo a alguien que es probablemente que le cierre el camino de su ambición,
y se oponga a sus métodos, a sus planes, su deseo será eliminar a Cristo. Y luego se lanzará a las cosas más terribles, porque si no llega a destrozar los cuerpos de muchas personas, es seguro que destrozará su corazón. Pero de nuevo vemos la manera característica, también vemos adelante al final de este versículo, que tiene Mateo de usar el Antiguo Testamento. Aquí cita a Jeremías, capítulo 31, versículo 15, cuando dijo: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hermanos, el versículo de Jeremías no tiene ninguna relación con la matanza de los niños que hizo Herodes. La escena de Jeremías fue la siguiente. Jeremías retrataba al pueblo de Israel llevado al cautiverio. En su triste caminar hacia una tierra ajena, pasaron por Ramá, que era donde estaba enterrada Raquel. Se lo podemos mirar en 1 Samuel 10:2. Y Jeremías retrata a Raquel llorando aún en su tumba por la suerte que ha sobrevenido al pueblo de Israel. Pero Mateo está haciendo lo que hace a menudo. En su ansiedad encuentra una profecía donde no la había. Pero de nuevo, debemos recordar que lo que a nosotros nos parece extraño no se le parecía a aquellos para los que Mateo estaba escribiendo entonces. No olvidemos que Mateo trae todas estas profecías, algunas determinadas del Mesías y otras no tanto como esta, pero para indicarle y enseñarle al pueblo de Israel que Jesucristo era el Mesías, era el ungido esperado, descendiente de David, para liberar al pueblo de Israel. Bueno, hermanos, aquí seguimos deleitándonos y conociendo más de la palabra de Dios y gozándonos en este estudio. Bueno, hermanos, cuídense mucho. Dios los bendiga.